Bien, pues de regreso a Noticias 24, le damos la bienvenida por si se va sumando a esta hora a nuestra sintonía. Le contamos que durante esta jornada la ministra del Trabajo, Janet Jara, entregó un balance de las principales medidas y proyectos de ley que han impulsado en la cartera durante el 2022. Bueno, hay bastante que hablar sobre esta materia, ¿no? Estamos precisamente de lo que se ha hecho en este 2022 y lo que viene para el próximo año. Estamos junto a la ministra Janet Jara, quien saludamos a esta hora de la tarde. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, Iván, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ministra, partamos primero por probablemente lo que va a ser la reforma más grande que se va a impulsar en esta primera parte del gobierno, que tiene que ver con la reforma, por supuesto, al sistema de pensiones. Ya se ha puesto fecha, esto debería ser empezado a discutir en la Cámara, ¿no? Sí, bueno, contarles que la reforma a las pensiones que se presentó hace un par de meses está hoy día precisamente en discusión en la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se dio un cronograma para recibir distintas audiencias y recibir además distintos informes que nos pidió como Ejecutivo a fin de poder tener la aprobación de la idea en general de legislar dentro del mes de enero a propuesta de los mismos parlamentarios ahí presentes. Así que hemos ido avanzando, es una reforma grande, una reforma además que viene precedida, Iván, de todo un proceso de diálogo social tripartito con la CPC y la CUT en todas las regiones del país, con más de 130 audiencias a través de mesas técnicas de centro especializado y que ahora también dentro del Parlamento está siguiendo su rumbo, ¿no? Con audiencias, sesionando 3 veces a la semana, más los informes que el Parlamento nos ha ido pidiendo y que como Ejecutivo hemos ido presentando. Así que un arduo trabajo e intenso para poder arribar a un buen proyecto, en definitiva, que se convierta en ley. Sí, ministra, se le ha puesto urgencia, por supuesto, pero evidentemente va a ser una tramitación compleja por varios aspectos, ¿no? Entre otras cosas está la eliminación del sistema de AFP, con la eliminación del decreto 3500, está también, por supuesto, el destino de este 6% adicional. Bueno, hay hartos elementos que van a ser bien clave en esta discusión. ¿Cuáles son los principales nudos, en su opinión, que va a tener desde el punto de vista de su tramitación parlamentaria esta reforma? Bueno, lo primero es comentar que se le puso urgencia dialogadamente con los parlamentarios a fin de que se pudiera sesionar 3 veces a la semana y no una solamente, como es lo habitual, digamos, dentro del régimen de organización de la Cámara de Diputados. Entonces, como hay hartos expertos, expertas y personas desde el mundo laboral, tanto de empresarios como de trabajadores que quieren ir a exponer sus puntos de vista, se puso urgencia a fin de poder sesionar 3 veces por semana. Ahora bien, claro, en la discusión, uno de los elementos que yo creo que es muy relevante poder poner en común con las personas es uno de los informes que nos encargó precisamente la Comisión Trabajo, en el sentido de comparar, Iván, ¿qué pasa si este nuevo 6% de cotización de los empleadores va completo al Seguro Social, como lo propone el proyecto de ley, en relación a qué pasa si este 6% va completo a capitalización individual? Y los resultados han sido bastante contundentes en torno a que llevar este 6% nuevo de los empleadores a un Seguro Social nos va a permitir subir las pensiones de las mujeres en todos los casos, es decir, de aquellas que ya están jubiladas, como las que se jubilen en 5, 10, 15, 20, 25 años o más, y además en todos los niveles de remuneración. Y en el caso de los hombres pasa algo muy parecido, salvo en un caso por excepción, que es el caso de un cotizante que recién entraría a la afiliación activa y a la cotización, o sea, el supuesto es como de un joven de 24 años que se jubile en 40 años más, a él le daría un poquito más su 6% si fuera toda capitalización individual en relación a si fuera al Seguro Social, pero en todos los demás casos conviene más el Seguro Social, así que van a haber muchos nudos en la discusión. Sabemos que algunos todavía en una posición bastante ideológica siguen defendiendo las AFP particularmente, pero también sabemos que la gran mayoría sabe que para tener resultados distintos esto tiene que cambiar. Así que esperamos que en un buen diálogo democrático nos podamos poner de acuerdo tanto con la oposición como también con las indicaciones que se enriquezca el proyecto desde el oficialismo para sacarlo pronto. Ahora, ministra, con el tema de los retiros del 10% de las pensiones, evidentemente el tema de la propiedad de los fondos ha sido súper relevante y aunque usted señale que efectivamente es más beneficioso para el grueso de los cotizantes que esto vaya a Seguro Social y no a capitalización individual, la percepción en términos generales por las encuestas que se han visto es que la gente quiere que ese 6% sea de su propiedad en términos generales. La opinión pública lo ha demostrado a través de distintos estudios de opinión. Y también desde la oposición hay una postura bastante firme en ese sentido.
uno adivina que la tramitación va a pasar por una negociación política, como es evidente, porque el gobierno no va a poder poner sus términos al 100%, ni la oposición los propios, evidentemente, sobre todo en el Senado, donde se espera que este proyecto llegue no antes de un año, más o menos esa es la previsión del punto de vista de la discusión. Entonces, bueno, uno adivinaría aquí que va a haber una negociación y va a tener que cederse como se ha cedido en otros ámbitos, sin ir más lejos, la habilitación del proceso constituyente es una prueba de aquello. ¿Hasta dónde está preparado el Ejecutivo para esa negociación? Sí, sin duda, Iván, esto requiere votos y el Congreso tiene una disposición parlamentaria diversa, por tanto, evidentemente, tiene que haber un proceso en el cual podamos tanto negociar como arribar a un buen acuerdo. En ese sentido, para nosotros es muy importante que la naturaleza del proyecto de ley, el objetivo de política pública que aquí se ha definido y que es subir sustantivamente el monto de las pensiones actuales y de las próximas generaciones, con sustentabilidad, no se desconfigure en esa negociación y, por tanto, en aquellas normas, por ejemplo, dentro de los expertos, algunos han presentado ciertas opiniones respecto de los temas de gobernanza de la nueva entidad pública o régimen de inversión, porque ahora va a haber libertad para elegir entre una entidad pública o privada, van a ser muy bien acogidas, pero pensar que seguir por el mismo camino nos va a dar resultados distintos, la verdad es que está completamente descartado. Sí tendremos que ir viendo los bordes, estamos precisamente en el minuto, yo diría, aún un poquito previo a aquello, porque como señalaba, como esta reforma es contundente, técnicamente sólida y moderada, ha tenido un proceso de presentación que ha ido acompañada, además del proyecto de ley propiamente tal, de sendos informes técnicos que la respaldan. Entonces, todavía estamos en aquello esperando que la idea de legislar se apruebe en enero. Sabemos que es muy importante dar una señal clara tanto desde el oficialismo, como desde la oposición en torno a que aquí hay una voluntad, más allá de las diferencias que podamos tener en lo concreto, en temas más específicos, en que vamos a legislar en pensiones. Así que seguramente una vez transcurrido este mes de enero, vamos a estar en condiciones de poder tender los puentes que sean necesarios y que también en buena parte la oposición ha manifestado voluntad para poder encontrar un punto común que nos permita sacarla adelante. Ministra, en ese sentido, ¿cuál sería, estima usted, el cronograma de tramitación de esta reforma, que es una reforma grande, estructural, de las modificaciones fundamentales que se ha planteado el Ejecutivo y probablemente de las que se van a poder abordar, porque hay otras que quizás van a exceder el periodo de tiempo del gobierno, ¿no? En esta hay conciencia de que se tiene que hacer una reforma de las pensiones. Sí, claro. Me parece que en la oposición y en el oficialismo eso es bastante claro. Ahora, el cómo hacerlo es lo difícil, ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el cronograma, estima usted, para que el proyecto de reforma de pensiones sea aprobado? Le decía yo, más o menos estima que dentro de un año llegaría al Senado. ¿Usted cree que eso podría pasar antes incluso? No, antes, Iván. Antes porque más allá de la voluntad que uno le pueda sí, o de las urgencias que puede poner el Ejecutivo. Claro, y de la urgencia, la verdad es que a pesar de que el debate a veces se da muy polarizado públicamente, uno igual ve que hay voluntad de poder llegar a un buen acuerdo. Lo digo con harta sinceridad, me parece, porque estos 8 años que han transcurrido, la situación en la que están los pensionados del país, a todos se constituye de alguna otra forma en un motor que nos mueve a todos para poder encontrar un buen acuerdo. Así que se inicia el cronograma con lo que la propia comisión definió, que es su aprobación en general de la idea de legislar dentro del mes de enero. Ya. Y esperemos que esto esté dentro del año 2023. Por cierto, es bien probable que viene apegado más al fin de año que hacia la mitad, digamos. ¿2023 aprobada la reforma? Sí, nosotros esperamos que sí. Por cierto, eso no depende exclusivamente de de la voluntad del Ejecutivo, pero vamos a trabajar con ese convencimiento y también tratando de promover todos los acuerdos que sean necesarios para que esto pase. Porque ¿sabe por qué se lo planteo, ministra? Y disculpe que la interrumpa, porque además sí, efectivamente este va a ser un año donde también va a haber un par de elecciones, va a estar politizado. Mayo, aparentemente el 7, va a ser la elección de los consejeros y después va a haber un plebiscito de salida que va a ser a fines de diciembre, probablemente. Dentro del tema constitucional también las pensiones tengan algo que decir y va a ser un tema relevante. Entonces, teniendo en cuenta que no es un gobierno que tenga mayoría en ambas cámaras, no es así la realidad. Por eso yo le decía las previsiones de algunos observadores políticos que dicen que quizás no dentro de un año. Usted dice que probablemente pueda estar aprobado dentro del año. Nosotros vamos a trabajar para que se apruebe dentro del año 2023 y para eso agregar 2 cosas. La primera es porque una vez aprobado el proyecto de ley, los cambios que se hagan en institucionalidad van a requerir tiempo para implementarse. Este es un proyecto que tiene un cambio que lleva desde el extremo de la capitalización individual pura a Chile a un sistema mixto, más ponderado, digamos,
como hay en los demás países, pero eso requiere también una transición. Sin perjuicio de aquello, el aumento de las pensiones se produce una vez aprobado el proyecto de ley, digamos, pero todo el cambio va a requerir cierta cantidad de años de implementación. Y en segundo lugar, porque aun cuando este año esté atravesado por contingencias políticas como el cambio para una nueva constitución para nuestro país, sin duda el proyecto de reforma de las pensiones es un proyecto para la vida de los chilenos y chilenas de mediano y largo plazo. No es solamente para este año, no es solamente para este momento y para esta contingencia. Y vamos a ponerle todo el esfuerzo que sea necesario para que ojalá lo podamos tener este año. Por cierto, no es algo que uno pueda garantizar, pero por lo menos por parte del Ejecutivo y por mandato del presidente vamos a trabajar con la cabeza puesta en eso a fin de poder, ojalá, lograr cuanto antes este proyecto de ley que nos habilite para subir las pensiones. Una vez producida la aprobación del proyecto de ley, se van a poder subir materialmente las pensiones de hombres y de mujeres, y eso yo creo que es algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Ministra, y como usted dice, son cambios a largo plazo, no se modifica el sistema de pensiones no cada 5 años, no es una cosa que venga de un gobierno a otro, o sea, este sistema de pensiones tiene 50 años o algo así, no funcionando desde los 80. En este caso, 40 y tantos años, en este caso concreto hay una institucionalidad nueva, también hay la eliminación desaparecen las AFP como nosotros las conocemos, y usted habla de este periodo de transición. Evidentemente hay una nueva institucionalidad, va a haber este ente público, lo más parecido que nosotros podríamos decir cómo funciona el Banco Central, probablemente de esas características se ha señalado, pero evidentemente con el objetivo de administrar las pensiones sin un fin de lucro como es hoy día en términos generales la AFP, que tiene un fin de lucro para los tenedores, para los dueños del sistema, pero también para hacer crecer los fondos, que sí lo han logrado hacer, crecer los fondos. ¿Cuánto es ese periodo de transición, ministra, estima usted, desde la institucionalidad actual, una vez que se apruebe este proyecto, hacia la institucionalidad nueva con este ente público, que uno podría elegir ese u otro administrador de los fondos? Claro. Hay que señalar que lo que hoy día hacen las AFP son alrededor de 7 funciones. Las AFP, una vez aprobada la reforma, van a desaparecer. Todo lo que es inversión del 10% ahora van a haber entidades públicas y privadas, una pública y varias privadas, donde la persona va a poder elegir con libertad dónde va a llevar sus fondos previsionales, y toda la pega administrativa, Iván, todo el trabajo administrativo que hoy día hace la AFP, la cobranza, las cotizaciones, el registro de los beneficios, incluso resolver las consultas, se van a hacer desde un servicio público. Desde un servicio público que va a tener para su instalación una transición primero de 24 meses, ¿ya? Para empezar a entrar en operación. Una vez que entre en operación, ese servicio público va a licitar varias de las funciones hasta que desarrolle la musculatura suficiente, y una vez aprobada por la Superintendencia de Pensiones mediante una autorización, la posibilidad de que el servicio asuma directamente, el servicio público asuma directamente estas funciones, el servicio va a poder ir entrando en régimen haciendo estas tareas. Es importante que este cambio se haga con gradualidad, porque todos queremos que estos cambios transiten bien en materia de institucionalidad. Y las AFP se terminan, pero para eso se tiene que crear una institucionalidad que la reemplace. Y lo relevante de esto, Iván, es que vamos a pasar en un cambio de paradigma, donde frente al ejercicio de un derecho social, que es las pensiones, los sistemas de pensiones, hoy día solamente teníamos un privado con fines de lucro al frente, a una institución pública, un servicio público como se hace en los demás países, ¿cierto?, ante el ejercicio de un derecho social. Así que hay un cambio de paradigma importante. Y es uno de los grandes desafíos para este 2023, ministra. Le queremos dar las gracias. También, por supuesto, está la implementación del proyecto de las 40 horas, que es un avance significativo, que ha generado bastante consenso, y vamos a tener mucho tiempo, por supuesto, para conversar de todos esos desafíos. Ministra, le queremos dar las gracias por este tiempo. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias, Iván. Seguimos avanzando. Que esté muy bien. Hasta muy luego. Amable.